que Dios había hecho con ellos para poder libertarlo de la tierra de Egipto. La palabra de Dios dice en esta tarde que Dios comenzó a ver el corazón de ellos y no había cosa buena, solamente había maldad, solamente había pecado, y por la cual Dios habló a través del profeta Miqueas, dejando saber lo que Dios tenía, lo que Dios había decidido. Y cuando él dijo, pueblo mío, y él comenzó a hablar, dejar saber, ahora necesito que me responda. Respóndeme a mí, ¿qué mal he hecho? ¿En qué yo he ofendido? Dios siempre es un Dios misericordioso, compasivo, que por la misericordia de Él es que todavía en este tiempo el mundo sigue con la vida que Dios le ha permitido, por el cual encontramos que Él desde el principio, Él no encontró nada bueno en el hombre, en todo ser humano, pero Dios fue perfecto en su misericordia y en su fidelidad, por el cual había prometido que Él iba a estar, Él iba a ser el Dios de aquel pueblo que había redimido de la mano de Faraón, por el cual encontramos en la palabra cuando Él dijo que oigan, levántate, contiende contra mí. Oigan los collados tu voz, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y ha altercado contra Israel, y altercará contra Israel. ¿Por qué Dios comenzó a dar estas palabras al profeta Miqueas? Para que sepa el pueblo a qué dirección iba. Por eso es necesario, hermanos, entender que Dios nunca ha dejado de hablar. Así como habló a los padres por los profetas, Él sigue hablando en estos tiempos, y la palabra de Él es real, es verdad y es recta. No tiene a medias. Él dijo que tuvo un pleito con el pueblo amado, y el enojo era por el cual el pueblo estaba lejos de Él. Y es porque el Dios que adoramos ha sido el primero y el último, y el Dios que adoramos por su misericordia es que los seres humanos nos acercamos ante Él, por el cual Él declaró diciendo que Él tenía problema, que Él iba a estrechar a Israel, iba a azotar a Israel, iba a oprimir a Israel, porque no había puesto atención. Por eso es tan importante, hermanos, que cuando Dios nos está hablando en su palabra, de qué nos está hablando, y pongamos en nuestro corazón para ponerlo por obra. Y poner por obra, hermanos, es decir, que vamos a vivir confiadamente en la palabra que nos enseña. Así como Dios habló a Moisés y le dijo que iba a hacer con el pueblo, y ahora como no escucharon a Moisés, no escucharon la voz de Dios, ahora Dios mismo envía profeta para decirle hasta dónde ha llegado su maldad, hasta dónde ha llegado el enojo de Dios con su pueblo. Por eso Él dice que tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Y el versículo que vemos dice: pueblo mío, ¿en qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Acaso puede el hombre echar la culpa a Dios lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Acaso puede hacer el hombre más que lo que Dios sabe y puede? El pueblo, Dios se presentó de esta manera para manifestar lo que el pueblo estaba viviendo, para dejar saber al pueblo que el Dios que le sacó, le libertó, no era un Dios
que solamente decía y no cumplía. Era el Dios que tuvo el poder para sacarlos y tuvo el poder para levantarlos, y ahora estaba complicando a Israel, dejando saber qué es lo que había. ¿En qué yo te he ofendido? ¿En qué yo te he faltado? Respóndeme. Pero más sin embargo, la palabra de Jehová llegó al profeta Miqueas, dejando saber que recuerden qué es lo que había hecho Dios con ellos, para que se sintieran, para que se sintiera el pueblo que Dios había hecho grandes cosas. El que estaba desperdiciando y malagradeciendo la misericordia, el amor y la paciencia eran ellos mismos, porque Dios había sido paciente para con ellos. Por eso su palabra dice que Él, ¿por qué dice? Porque yo les hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Te redimí y te envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. ¿Qué es lo que quería mostrarle? A pesar de que Dios dijo: voy a enfrentar a un pueblo que no tiene ya vuelta, se han corrompido, se han ido por sus pensamientos y sus corazón, pero yo voy a enfrentar y les voy a dejar saber que no han hecho nada bueno. Y por esa razón, hermanos, es que la Biblia nos hablando, siguió hablando y sigue hablando, enseñándonos: cuando el pueblo está delante de Dios, debe vivir de acuerdo como Dios quiere, no como el corazón del pueblo quiera vivir, porque Dios es el que ordena, no es el quien predica, no es el quien dirige, sino Dios es el quien dirige la iglesia de Cristo. Por eso Dios le hizo afrenta al pueblo, dejando saber: contiende, respóndeme, que yo te he hecho, que yo te he ofendido. Y ahora dice: acuérdate que yo hice cuando estabas frente a Balac, el rey de Moab. Mandó a llamar a Balaam para que maldijese, porque Balaam tenía la palabra de maldecir y eran maldecidos, y bendecir y eran bendecidos. Y por eso Dios le dijo: acuérdate que era el consejo de Balac a Balaam, era para maldecirte. Y acuérdate que respondió desde Sittim hasta Gilgal, para que conozca la justicia de Jehová, la justicia, la misericordia, para que en lugar de maldecirte, yo di palabra que seas bendecido. Pero tú has sido incapaz de poder escuchar mi voz. Has podido dejarme irte por dioses ajenos, por hacer la voluntad de tu corazón y de tu mente. Hermanos, y esto es la palabra que Dios muestra, que el mundo cristiano del pasado, multitudes de la promesa cuando dio a Abraham, que era como la arena, como la estrella del cielo. Hermanos, esa promesa fue grande, pero fue grande en maldad delante de Jehová. Y llegó el momento cuando Dios se presentó de esta manera, dejando saber que Él ya no estaba contento con el pueblo. Y cuando Dios no está contento, no está de acuerdo con el pueblo, Dios comienza a hacer contra el pueblo, contra la iglesia, contra sus hijos, para poder manifestar el poder que solo Él tiene, y para poder ver qué hacer, si acaso algunos se arrepienten, si acaso algunos quieren volver a buscar la presencia verdadera del Dios poderoso. Por eso llegó el momento que la palabra de Jehová dijo: ya no, que yo he hecho, respóndeme, escuchen,
pero ellos no pudieron responder nada. Ellos no pudieron responder nada a la palabra de Jehová. Pero si Dios les dio en el corazón, en la mente, de traer algo que pensar. Hermanos, cuando Dios va a hacer la obra en el ser humano, se encuentre donde se encuentre, esté donde esté, pueda ser que mucho tiempo sea cristiano, no ha podido conocer la verdad del evangelio, no ha podido entender las cosas de Dios, pero cuando entrega su corazón a Cristo y Dios tiene misericordia de él, el Espíritu Santo abre el entendimiento y entonces comienza a entender lo que es Dios y su palabra. Por eso Dios encontró y le hizo afrenta al pueblo para que entendiera y comprendiera. Y el pueblo entonces se preguntó: si Dios es contra nosotros ahora, el que nos ha bendecido, el que es misericordioso ahora, dice: ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos salido, nos hemos alejado, estamos corrompidos. Ahora, ¿cómo vamos a volver? Porque nuestro sacrificio, nuestros holocaustos, ya no podemos presentarlo. Hermanos, hay momentos que Dios, ni tu ofrenda, ni tu diezmo, ni tu ayuno, ni tu oración va a responder, porque si no vive una vida agradable a Él como su palabra, puedes hacer todas las cosas y Dios no va a escuchar, porque está corrompido el corazón del pueblo. Pero esto dijeron aquellos. Versículo 6 del capítulo 6 del mismo libro de Miqueas. Dijeron aquellos reconociendo, dice versículo 6 al 8, dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos o con becerro de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humíllate ante tu Dios. Aleluya. A un pueblo que Dios había enfrentado, había dicho: respóndeme, yo he hecho todo esto, yo hice esto y el otro, y todavía tú vives en tu maldad y en tu pecado y no quieres reconocerme, no quieres servirme, no quieres humillarte. Amados hermanos, este es el Dios que adoramos, este es el Dios grande que aún tiene misericordia, a pesar del mundo entero lleno de maldad, y no solo el mundo que no conoce a Él, sino también la multitud de cristianos que ya conocen a Cristo, quieren servir a Dios, quieren estar adorando al Dios verdadero, pero viviendo todavía con el corazón y la mente y todas las obras que en ellos nace, y por el cual, hermanos, esto es la palabra de Dios. ¿Con qué nos presentaremos? Este pueblo ya había conocido quién era Jehová, pero estaban lejos. Y así Dios sigue hablando al pueblo presente en este tiempo, amados hermanos. ¿Con qué se presenta el hombre? El hombre se presenta con doblar rodillas: sí, Señor, yo he pecado, y mañana sigue pecando, y viene: Señor, yo he pecado y perdóname, y sigue pecando. De esa manera, hermanos, Dios no se agrada. Dios se agrada del hombre que promete, tal como Daniel prometió cuando fue llevado a Babilonia, de no contaminarse ni con la comida ni con la bebida del rey, mas guardó su integridad ante el Dios poderoso. Dios lo que quiere es que Dios
estaba esperando de un pueblo que sea agradecido por todo. Por eso le dijo: mira que yo he hecho y tú siempre te has alejado. ¿Con qué te vas a poder salvar ahora? Y ahora se presenta y reconoce diciendo: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Porque el pueblo siempre se presentaban con carneros, con becerros de un año, con aceite y muchas cosas más que Jehová siempre les pedía, y que era el perdón de los pecados. Pero dice la Biblia que en este tiempo de que Jesús o que Dios habló al profeta, ya no había más, porque Dios lo había rechazado todo. Y por eso dice: ¿con qué me presentaré delante de Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré con holocausto o con becerro de un año? ¿Con qué me presentaré? Ya no puedo hacer holocaustos, ya no puedo presentar un becerro. ¿O se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿O daré mi primogénito por mi rebelión, o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Esto era lo grande que Jehová estaba viendo, amados hermanos. Por eso es que Dios no deja de ser Dios, aunque el pueblo, aunque se vaya por donde se vaya, Dios lo deja que se vaya. Si el hombre no quiere caminar, si el hombre no quiere testificar la verdad del evangelio, le permite que haga lo que haga, pero Dios lo va a hacer afrenta el día que Jesucristo venga. El día que Jesucristo venga, Él dirá: no hiciste lo que yo quise que hicieras. Estaba lleno tu iglesia, estaba lleno la multitud que tenía, estaba lleno el parque, estaba lleno el estadio donde tú estabas, pero aquí estaba vacío porque solamente había multitud, no había quien adorase en espíritu y en verdad. Lo que Dios estaba diciendo es reconocer que no es las cosas que nos acercan a Él, no es las cosas materiales, es lo que Dios tiene en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Por eso el pueblo dijo: ¿con qué me presentaré para perdonar mis rebeliones y el pecado de mi alma? Daré el primogénito por mis rebeliones, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. La verdad, el versículo 8: oh hombre, Él te ha declarado lo bueno, lo que es bueno. ¿Quién tiene la palabra mejor, amados hermanos? ¿Quién tiene la palabra de verdad? El hombre no tiene palabra de verdad. El grande y el más alto y poderoso no puede hablar palabra de verdad, porque la palabra de verdad la tiene el Dios creador, el único que tiene. Y por esa razón dio estas palabras al profeta, dejando saber: di a este pueblo que estoy hastiado con ellos. Y ahora dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humíllate ante Él. Esto es la palabra más dulce de Dios que tiene en su palabra, que Dios quiere que un pueblo sea humillado para que sea exaltado. No pide Dios que el pueblo sea exaltado, que sea grande para que Dios lo humille. No, Dios quiere que el pueblo se humille para que Dios muestre su gloria y su poder y su presencia en cada corazón a través del poder santo que mora en cada cristiano. Por eso la palabra de Dios expresó el profeta. Jehová le dio esta palabra dejando saber: Él te lo ha declarado lo que es bueno. Dios siempre ha querido dar toda palabra que salió de la boca de Jehová, sea por los profetas, por los apóstoles, por quien sea, fue palabra de verdad.
el hombre lo ha hecho negativo. El hombre no lo ha querido entender. El hombre no ha querido obedecer porque no lo ha querido creer. Porque es bastante difícil creer en la palabra de Dios, porque no lo vemos, porque no está quien lo está diciendo. Si lo dice la Biblia, tenemos que creer lo que la Biblia dice, porque no fueron hombres que lo dijo, sino fue Dios que dio la palabra. Por eso Él dijo que si mi pueblo se humillare, mire, del pueblo estaba lejos. Por eso dice Éxodo 32, 9 y 10. De Éxodo 32, 9 y 10. Si mi pueblo, si se humillare mi pueblo en este lugar, y no dice que donde, lejos, cerca, sino Él habla. Él dice de dónde va a ser. 32, Éxodo 32, 9 y 10. Y dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de duro cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación, de ti yo haré una nación grande. Esto es el poder de Dios. Esto es lo que Dios dice que tenía pleito, estaba enojado. Por eso, amados hermanos, cuando Dios está bendiciendo la iglesia, no importa cuál sea la cantidad, lo que vamos a ver, la presencia de nuestro Dios, lo que vamos a ver, lo que Dios está haciendo con la iglesia. Si está haciendo Dios lo que anhelamos de acuerdo a su palabra, y está siendo dirigido la iglesia por medio del Espíritu Santo, hermanos, sigamos confiando y buscando su presencia, porque Dios se enoja cuando no escuchamos la voz de Él. ¿De qué sirve, hermanos? El pueblo de Israel no eran miles, eran multitudes, pero cuando Dios lo desechó, hermanos, mire a dónde llegó. Él dijo: déjame que se encienda mi ira contra ellos y lo destruya. Y la promesa de Dios es maravillosa. La promesa de Dios es tan grande y poderosa. Por cierto, dice: este pueblo es de duro cerviz. ¿Qué quiere decir? Que tienen oído, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Porque no quieren oír la voz de Jehová, no quieren ver lo que Dios estuvo haciendo. Por eso Él dijo: déjame que yo lo destruya. Dijo: ahora pues deja que se encienda mi ira contra ellos y lo destruya. Lo voy a destruir. El propósito de Dios, que los consuma, es destruirlos. Lo iba a destruir, y al destruirlo, al consumirlo con la ira de Dios, hermanos, ¿qué iba a hacer el pueblo? Tenía que lamentar, es destruirlo, porque dijo: voy a consumirlo, voy a destruirlo. Pero la promesa de Dios dice: y de ti haré una nación grande. Yo haré una nación grande. ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo? Está diciendo que no importa cuánto sea, si no está de acuerdo el Dios que adoramos, en todo lo que se hace, en vano es que haya multitud. Pero donde está la presencia de Dios y es escuchar la voz de Él, ahí es donde recibe bendición, porque Dios se manifiesta con poder. Por eso su palabra nos está enseñando en esta tarde que Dios es el que tiene la palabra. Él tiene la autoridad. No hay otra cosa más grande. El pueblo reconoció que solo el Dios poderoso tenía la razón por el cual podía hacer cosas maravillosas. Por eso su palabra dice que con qué se iba a presentar. Pero Él dijo: Él te lo ha dicho, y tú no has querido obedecerlo.
Por eso Él dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios, esto es lo más hermoso que nosotros podemos traer, que lo que pide Dios no pide. Si pidiera todo el oro de este mundo, si pidiera toda la plata y todo lo que hay en este mundo, quizás no llegaríamos, porque no lo pudiera estar al alcance de uno. Pero Dios quiere que nos humillemos ante Él. Humillarse ante Él es escuchar, obedecer, aprender lo que Él dice en su palabra para poder vivir. El pueblo había reconocido que estaba lejos. Y no solo que estaba lejos, sino que también, hermano, el pueblo estaba en un grande problema. Había una grande maldad en ellos. Sabemos que el pueblo tenía sacerdotes, tenía ancianos, tenían grandes, poderosos que guiaban al pueblo, jueces. Pero todos se habían corrompido, aunque habían conocido. Y para que veamos este pueblo que estamos viendo, que dijo el profeta: solamente humíllate ante tu Dios, porque estaban lejos. Y esto es las características, hermanos, de este tiempo, que humillarse ante Dios es muy, muy difícil para el hombre cuando no tiene el Espíritu de Dios. Cuando no tiene el Espíritu de Dios, el hombre le hace difícil humillarte ante su Dios, porque no le cree, no tiene fe y no está seguro de lo que procesa. Pero cuando profesamos ser de Dios, cuando profesamos de lo que es el Evangelio, Cristo entra en nuestro corazón, el Espíritu Santo mora en nosotros y comienza a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Pero quiero que veamos las características de este pueblo, que Jehová hizo afrenta para dejarlo saber, y que conocieran que ninguna cosa podía salvarlos si no se humillaran. El capítulo 7 del mismo libro, 7:1 al 7. Si lo tienen, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, Miqueas 7 del 1 al 7, dice así: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arman red a su hermano, para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda, el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma, y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, y el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigos, ni confiéis en príncipe de la que duerme a tu lado. Cuídate de no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa.
son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Encontramos, hermanos, esta lectura. Nos dimos cuenta de la característica del pueblo, cómo vivía. Ahora traigamos a nuestra mente el tiempo pasado de un pueblo que Dios le hizo afrenta, que eran los mejores, que eran los que deseaban. Por eso dice que la palabra del profeta llegó, que eran como los frutos del verano, que rebuscaban y no hallaban nada, no había racimo que para comer. Y sus almas deseó a los primeros frutos. ¿Cuáles eran los primeros frutos? Las primeras que Jehová se manifestó con ellos, lo que Dios les amaba tanto, traía a sus mentes, amados hermanos. Por eso es que cuando el hombre deja de adorar a Dios, deja de servir a Dios, se aleja de Dios, Dios le permite que haga lo que su corazón desea, pero después le hace ver: mira lo que ahora estás viviendo, mira lo que ahora estás pasando. Deseó, pero su maldad le hizo llegar lejos. Por eso esta era las características del pueblo, aquel pueblo que estaba hundido en la maldad. Y dice: le faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual armas red a su hermano. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Jehová al profeta? Ve y diles que no hay paz entre ellos. Entre ellos están haciendo daño, entre ellos se están matando, entre ellos se están casando, se están odiando, se están peleando, se están haciendo todo lo contrario. En lugar de tener justicia, misericordia, han olvidado. Un pueblo desastrado, hermanos, un pueblo desastrado. Miren lo que la Biblia nos enseña. El pueblo estaba hundido en toda la corrupción moral, y es por el cual que todos estaban siguiendo la mente, el corazón, con sus pensamientos y sus intenciones, pero lejos de hacer la voluntad de Dios. Lejos de hacer la voluntad de Dios. Y cuando el pueblo deja de hacer la voluntad de Dios y sigue este camino, hermanos, Dios le permite que siga, pero al final Dios se lo va a encontrar en el camino. Y cuando Dios se lo encuentre, entonces conocerá quién es Dios, para que puedan salvarse o para que puedan ser destruidos. Por eso Él dice en su palabra que ellos arman red a sus hermanos. Y para completar, dice la Biblia, el versículo 7, para completar la maldad con sus manos, dice, el príncipe, ¿qué hacía el príncipe? Demandaba, y el juez juzgaba por recompensa. Entendemos, hermanos, cómo estaba el pueblo. El pueblo tenía todo en orden para hacer todo esto, pero todo conforme a la mente. Por eso dice: el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. Aquí se hace como se va a hacer. Aquí me dijeron, aquí dice así. Hermanos, y eso no es así. Es voluntad de Él. Así estaba el pueblo. Así dice la Biblia. Así eran. Y por eso Dios tuvo mucha razón de desecharlo, dejarlo. Y por eso sigue diciendo. Y aún dice el versículo 4: el mejor de ellos. Está hablando del pueblo. Y el mejor de ellos es como el espino